Muy bien, por parte del Ministerio Público. Señor abogado de la defensa, con respecto al elemento de convicción, su opinión. Señor Vocal Supremo, señor representante del Ministerio Público, de la Fiscalía Suprema en lo contencioso administrativo, abogado de la Procuraduría, doctor Walter Ríos Montalvo, aquí presente. La grave crisis que viene atravesando el sistema de justicia, señor Vocal Supremo, necesita definitivamente diversas respuestas. Tal vez se quiera tomar el pedido de prisión preventiva como un analgésico, como un paliativo a los reclamos debidamente fundados de la sociedad, de los magistrados, de la sociedad civil en general. Sin embargo, señor Vocal Supremo, corresponde hacer el debido análisis en este tipo de solicitudes. Una pena adelantada es la solución ante el reclamo válido de una sociedad que exige diversas reformas en el Poder Judicial, en el Congreso, en la propia Presidencia. O sea, Walter Ríos Montalvo debe servir de cabeza de turco, señor. Doctor, disculpe. Director de... Eso lo puede dejar para el momento final. Vamos al elemento de convicción tal como hemos fijado en el orden. Con esto simplemente puntualizo, señor Vocal Supremo, gracias, doctor, porque corresponde que se haga un debido análisis. Hemos escuchado con mucha atención las diversas transcripciones que amablemente la doctora ha tenido a bien reproducir y que nos han robado algunas sonrisas, incluyendo a la prensa. Pero corresponde ahora hacer un análisis dogmático jurídico de la información que venimos recibiendo. Graves y fundados elementos de convicción respecto al delito de cohecho pasivo. Nosotros sostenemos, señor Vocal Supremo, que los hechos atribuidos a título de cohecho pasivo impropio y cohecho pasivo específico resultan atípicos. Si el hecho resulta atípico, evidentemente no existe ya ni prueba suficiente ni pena probable respecto del mismo. Ya no entramos a discutir eso, sin embargo, vamos a puntualizar algunos aspectos. ¿Qué elemento típico no se verifica respecto a lo que ha postulado el Ministerio Público? Nosotros sostenemos de que el acto de función, que es el objeto del contrato ilegal
del tipo penal de cohecho, la compra-venta de la función pública, está estrictamente circunscrito al acto específico de función que corresponde al funcionario público. Artículo 394. El funcionario o servidor público que acepte, reciba donativo, promesa, cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo. Un acto propio de su cargo o empleo. Y es ahí donde verificamos la no concurrencia del elemento típico acto de función. Aló, hermanito, sírveme por ahí. ¿Acto de función de Walter Ríos Montalvo? No. No es un acto propio de su función. No se verifica el elemento acción típica. Aló, compadrito, dame una mano por ahí con el postulante. ¿Acto de su función? Tampoco. Apóyame con hacerle preguntas fáciles. ¿Acto de su función? Tampoco. Entonces, empecemos a enfocar los hechos, no de acuerdo a la sensibilidad social, por supuesto, con toda la razonabilidad que la sociedad civil y la prensa pueda tener. Enfoquémonos, y este es el manual que usted debe respetar, señor Vocal Supremo, esta es nuestra Biblia, el Código Penal. Cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico, acción típica, acto de función. El autor del cohecho es el que vende un acto de función que va a realizar y que obviamente está dentro de su competencia funcional. Un acto que el señor, dentro de su competencia funcional, como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, podría realizar. No es la condición de autor la que determine el acto de función, señor Vocal Supremo. O sea, no podríamos solamente quedarnos en la primera parte y decir, no, como es funcionario público, sí cumple con y satisface el requisito de autor del tipo penal de cohecho pasivo impropio, de cohecho pasivo específico. No. Es la acción típica, señor Vocal Supremo, la que determina el acto de función, que en este caso perfectamente identifica. Por más que nos produzca repulsión, nos querramos tapar los oídos, pero el hermanito, lo ayudas, se le hace fácil, dale preguntitas. No es su acto de función. No es su acto de función. El cohecho pasivo impropio y el cohecho pasivo específico, que incluso es más puntual porque tiene que ver con actos jurisdiccionales, no se verifica en Walter Ríos Montalvo. Voy a desarrollar primero la atipicidad porque he establecido que es atípico tanto el cohecho pasivo impropio, el cohecho pasivo específico, el tráfico de influencias y la organización criminal. Los cuatro son atípicos. Y luego desarrollaré brevemente algunos puntos sobre si hay graves y fundados elementos de convicción, señor Vocal Supremo. Por favor, doctor.
el tráfico de influencias. En el delito de tráfico de influencias, señor Vocal Supremo, usted lo conoce perfectamente más que nosotros, su amplia trayectoria en diversos casos penales. Tiene un elemento típico de importancia significativa y que se ha venido desarrollando en la doctrina. No se trata de cualquier caso administrativo, y hay precedente de la Corte Suprema que voy a invocar en unos minutos. No se trata de cualquier procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo a que hace referencia el tipo penal de tráfico de influencias, señor Vocal Supremo, tiene que ser un procedimiento donde exista una litis, una controversia administrativa. Un procedimiento administrativo disciplinario, un procedimiento administrativo sancionador, Ejecutoria Suprema de la Sala Penal Permanente, recurso de nulidad 677-2016 Lima. Ejecutoria suscrita por todos los magistrados supremos, entre ellos usted también, doctor Ceballos Vegas. Punto 6.39. El tipo penal señala, cuando la norma indica caso administrativo, es un procedimiento en la que ha de existir pronunciamiento respecto a la controversia alegada por un administrado o por una entidad estatal. Controversia. Por lo que si no se está ante un procedimiento de tales características, la conducta resultará atípica. Eso ha establecido la Corte Suprema el 17 de mayo del 2017, recurso de nulidad 677-2016. Integrando usted esa digna sala, doctor Ceballos Vegas. Entonces, aterrizamos un poquito en nuestros procesos. Estos procedimientos administrativos respecto de los cuales el hecho 1 dice intercede o emplea una serie de hechos el doctor Walter Ríos para favorecer al señor Orlando Benítez. En el hecho 2, el ascenso de Verónica Rojas. En el hecho 3, la suscripción de un convenio de prácticas preprofesionales. En el hecho 4, la designación de un juez de paz. En el hecho 5, la elaboración de preguntas para un examen de convocatoria. ¿Cuál es la controversia, señor Vocal Supremo, en estos procedimientos? No existe ningún tipo de controversia que el tipo penal exige, recogido en una ejecutoria suprema, para que se configure el tipo penal de tráfico de influencias. Si quería interceder en la candidatura de Orlando Benítez, ¿qué litigio hay ahí? ¿Qué controversia procesal? ¿Es un procedimiento administrativo sancionador? ¿Es un procedimiento... ¿Qué controversia hay de partes procesales en el apoyo a un candidato? No hay ninguna. Para el tráfico de influencias es atípico. El ascenso de una señora Verónica Rojas. ¿Cuál es la controversia administrativa de partes procesales para ese caso concreto? Es más, la Ejecutoria Suprema dice: algunos procesos administrativos no pueden ser objeto de la protección penal en el delito de tráfico de influencias por no tener la condición de proceso trilateral ni sancionador. ¿Cuál es la condición de controversia, señor magistrado supremo, que se daría en estos hechos que está postulando la Fiscalía como tráfico de influencias?
la suscripción de un convenio de prácticas. Apóyame con un convenio de prácticas. ¿Cuál es la controversia administrativa que existe en eso? Ninguna. Hazte unas preguntas, hazte las fáciles. ¿Qué controversia administrativa se genera ahí? Repudio nos puede causar, por supuesto. Pero estamos hablando de delitos y de 36 meses que le piden a este señor de prisión preventiva. Hablan de la designación también de un juez de paz en el hecho 4. Y no sé cuál es la controversia administrativa que exige el tipo penal de tráfico de influencias para su subsunción típica. Igual tenemos en el caso del señor Armando Mamani, en el hecho 7, en el hecho 6, el de la postulante de sexo femenino, en el hecho 8, en el señor Juan Canagual Pugaz, donde se verifica la exigencia típica recogida en una ejecutoria suprema suscrita de forma correcta por usted, doctor Ceballos, para la subsunción del tráfico de influencias. No advertimos ninguna. El proceso de selección de jueces no es un proceso judicial. El proceso de selección de fiscales no es un proceso judicial. No tiene controversia. Los postulantes no litigan. Desde el punto de vista del proceso penal, el proceso de selección no es un procedimiento administrativo técnicamente si queremos subsumirlo en el tipo penal de tráfico de influencias. Y ustedes me dirán, entonces, ¿qué cometió el señor? ¿Qué hizo? Por eso mi maestro, el doctor Nakazaki, en las clases que nos daba en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, me decía, el derecho penal no es un tema de chapoteo, de chapotear en la orilla, es un tema de irte al alta mar y el buceo. Hay que bucear, señor vocal supremo, y usted lo conoce perfectamente porque está donde está por sus conocimientos. Artículo 385 del Código Penal. Patrocinio ilegal. El que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, el presidente de la Corte del Callao, patrocina intereses de particulares ante la Administración de Justicia, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Ese es el tipo penal que eventualmente tendría que ser materia de una formalización de investigación preparatoria. Como la pena es baja, definitivamente no va a llamar la atención de nadie. Pero curiosamente, si revisamos la resolución de la Fiscalía de la Nación, donde apertura investigación a los miembros del Consejo, sí están investigados también por patrocinio ilegal. El señor no. Organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, penas graves, satisfacerla. Yo entiendo. Tengo familia, tengo una madre, tengo amigos, mi querida promoción del Colegio Manuel Pardo de Chiclayo, pero yo me debo a esto. Yo me debo a esto, a la ley, al código. Organización criminal. Señor vocal supremo, si resulta atípico el tráfico de influencias, si resulta
atípico, el cohecho pasivo impropio, el cohecho pasivo específico. ¿Cuáles serían los delitos que cometería la organización criminal? De la revisión que hemos hecho de la formalización de investigación preparatoria, obviamente, donde se debe describir de forma clara, precisa y circunstanciada el hecho y el requerimiento de prisión preventiva, no vemos un detalle aparte del relato de lo que dice la ley. El Acuerdo Plenario 1/2017 de la Sala Penal Nacional, asunto, enfoque criminológico y jurídico de la estructura de la organización criminal, suscrito por la respetable magistrada doctora Villa Bonilla y diversos magistrados superiores. En el punto 17, los elementos de la estructura de la organización criminal son elemento personal, esto es que la organización esté integrada por 3 o más personas, el elemento temporal, el elemento teleológico, el elemento funcional, el elemento estructural. Y señalan, no se configura una organización criminal solo porque exista actuación conjunta para la comisión de un delito. Es claro que el elemento estructural es imprescindible. El elemento estructural es imprescindible. Y yo me pregunto, ¿quiénes son los otros miembros de la organización criminal? Doctor Ceballos, con todo respeto, esa es la pregunta que me hago, porque si revisamos la investigación que se está llevando a cabo contra los miembros del Consejo, no está organización criminal. Están investigados por el delito de patrocinio ilegal, tráfico de influencias. Entonces yo no sé de dónde van a buscar a las otras personas de la organización. Y es de 3 a más personas. El señor detenido, Dios no quiera, en unas horas se vaya a un penal, Dios no quiera, y usted, con todo respeto, doctor Ceballos, pedimos reformas. Creo que podría ser hoy la reforma de que con la aplicación de la ley se empiecen a respetar garantías de libertad. No solamente me pregunto, respetado magistrado supremo, ¿dónde están los demás miembros de esta presunta organización criminal? Sino me pregunto, ¿cómo están organizados? Señor abogado, le quisiera precisar que de acuerdo a nuestro sistema, quien hace la imputación es el Ministerio Público. Y por el sistema adversarial usted responde a la... Conforme. Yo solamente soy al final quien toma mi decisión. Perdónenme, señor magistrado, lamentablemente usted es quien va a resolver, por eso la pregunta se la formulo también. Con todo respeto, señores fiscales. ¿Cómo está organizada esta presunta organización? ¿Entre ellos tienen una relación de igualdad? ¿O tienen relación de subordinación? O tal vez una relación de dependencia. ¿Cómo interactúan? ¿El señor era jefe de los del CNM? Eso no está establecido. No es una audiencia de tutela para controlar una debida imputación, señor vocal supremo, pero lo mínimo que tiene que recibir
como información clara, precisa y circunstanciada respecto a un delito tan grave de organización criminal es mínimamente cómo funciona esta estructura, que definitivamente ni en la formalización de investigación preparatoria ni en el requerimiento de prisión preventiva está plasmado. En el tema de los elementos de convicción, lo voy a hacer de forma global. Hemos escuchado el detalle de estas grabaciones. Yo entiendo por la situación mediática, desde el primer día que salió esto, se le puso el lacito de son lícitas, son legales las interceptaciones. Bueno, la sentencia plenaria casatoria 1/2017 sobre el lavado de activos fijó los estándares vinculantes de prueba para el dictado de una prisión preventiva. Señala, página 20, literal D, la sospecha grave propia para dictar mandato de prisión preventiva es el grado más intenso de la sospecha en términos de nuestro Código Procesal Penal que la sospecha suficiente, que es para la acusación. Esto es, la entidad probatoria que tiene un requerimiento de prisión preventiva, señor magistrado supremo, está por encima del estándar probatorio exigible para una acusación. Por encima al exigible para una acusación. Entonces, la pregunta que nos debemos formular es, ¿se satisface la sospecha grave en este requerimiento de prisión preventiva con transcripciones de audio que no han sido materia de una diligencia de escucha? No hemos ido con el señor a una diligencia de escucha, que no han sido materia de transcripción. Entonces, si le trajeran a su despacho, señor vocal supremo, transcripciones periodísticas, ¿pasaría el filtro de un control de acusación? Me pregunto yo. Definitivamente que no. Definitivamente que no. Sin embargo, en este caso se pide prisión preventiva, cuya entidad es superior al de una acusación. Y lo curioso es que nos piden prisión preventiva por 36 meses. Y si tan fuerte sería el nivel probatorio de estas transcripciones, ¿por qué mejor no vamos a un proceso inmediato? ¿Por qué no nos han acusado de frente? O sea, necesitan 3 años de labor investigatoria aún. 3 años privado de su libertad, Walter Ríos. Y 3 años, bueno, vamos buscando qué vamos ejecutando en la línea de investigación, pero es contraproducente, porque la entidad probatoria que yo tengo para una prisión preventiva es definitivamente muy cerca, está por encima. Perdón, señor magistrado, una observación. No estamos todavía debatiendo la razón del plazo. Quisiera yo... Correcto. Efectivamente, estamos en el elemento de convicción. No sé si ya su exposición La ha idea sido... tenía que ver, señor magistrado supremo. En su momento oportuno usted hará la Correcto. referencia. Continúo. Hay un informe de la Fiscalía 205-2018, dirigido a la Fiscalía de la Nación, en la cual se transcriben las conversaciones registradas en audio. Hay videos de cámaras de seguridad, hay reporte de llamadas, hay notas, hay unas notas periodísticas de IDL, con el mayor respeto al señor Gorriti.
pero definitivamente hay diversos pronunciamientos de la Corte Suprema donde establecen de que ni siquiera las notas de inteligencia elaboradas por la policía son prueba. Entonces, una nota periodística, ¿sí es prueba? Definitivamente que no. ¿Satisface la entidad probatoria superior al de una acusación una nota periodística? Definitivamente que no. Aunado a ello, que no se han practicado la totalidad de diligencias, pese a que la defensa lo solicitó oportunamente. Entiendo, pasamos en el otro segmento al peligro procesal, ¿no? Eso sería todo.